Bienvenidos, este es un video educativo destinado a brindar a los enfermeros de la Unidad de Cardiología Crítica del Hospital Universitario Austral conocimientos sobre la utilización del catéter de Swan-Ganz para el monitoreo hemodinámico y el uso racional de los tratamientos en los pacientes críticos con descompensación hemodinámica. La idea entonces será conocer los conceptos básicos del catéter de la arteria pulmonar. Vamos a comenzar entonces viendo un breve video sobre la colocación del mismo. El mejor lugar para colocar el catéter de Swan-Ganz son las venas del cuello del lado derecho, ya que por la curvatura del catéter se llega mejor al corazón. También puede colocarse por la vena femoral, sin embargo este acceso es más largo, más difícil y suele requerirse la asistencia de radioscopía para lograr la ubicación adecuada. Una vez colocado el introductor, el operador avanza el catéter de Swan-Ganz unos 15 centímetros y en ese momento insufla el balón. El objetivo de insuflar el balón en este momento es que el mismo sea arrastrado por la corriente sanguínea y con eso arrastre al catéter para ir atravesando las diversas cavidades. El operador sabe que está en la aurícula derecha porque verá en el monitor una curva de baja amplitud cuyas presiones medias oscilan alrededor de 4 o 5 y donde pueden distinguirse las típicas ondas de la aurícula derecha. Sabrá que atravesó la válvula tricúspide y se encuentra en el ventrículo derecho porque la presión sistólica habrá aumentado, una presión típica del ventrículo derecho alrededor de 20 milímetros de mercurio, y la presión diastólica tiende prácticamente a cero. Continúa entonces con el avance del catéter, siempre arrastrado por la corriente sanguínea que empuja el balón y atraviesa la válvula pulmonar. Sabrá que esto ha ocurrido debido a la aparición de la típica curva pulmonar, en donde la presión diastólica ha subido, ya no es cero, esto es por el cierre de la válvula pulmonar, y aparece la onda dícrota que indica el cierre en diástole de la válvula pulmonar. Con esto ha identificado que se encuentra en posición adecuada. Empujando un poco más el balón se logra la presión wedge o presión de enclavamiento. Aparece nuevamente una onda de baja amplitud, que es la onda de la presión wedge, similar a la de la aurícula derecha. Acá puede verse en el monitor, en el trazado amarillo, la presión de la arteria pulmonar que se registra en forma permanente. Cuando el operador insufla el balón, la presión se hace mucho más pequeña, de baja amplitud. Esa es la presión wedge. Y cuando desinfla el balón, nuevamente vuelve a aparecer la presión de la arteria pulmonar. Como hemos podido ver, entonces, el avance del catéter a través de las diversas cavidades cardíacas se puede ver a través de la morfología de las curvas. Curva de la aurícula derecha, curva del ventrículo derecho con sistólicas alrededor de 20 y diastólicas tendiendo a 0, curva de la arteria pulmonar con una diastólica que ha subido pero con una sistólica que es igual a la del ventrículo derecho y con la incisura o onda dícrota que indica el cierre de la válvula pulmonar, con el balón desinflado. Ahora, con el balón inflado, entonces se podrá visualizar la presión wedge o presión de enclavamiento. Podemos ver acá el catéter de Swan-Ganz colocado a través de la vena cava superior. Este catéter tiene dos orificios, uno ubicado en la aurícula derecha que nos permitirá medir la presión de la aurícula derecha y otro orificio colocado en el extremo del catéter que nos permite medir la presión de la arteria pulmonar cuando el balón del catéter está desinflado y la presión de enclavamiento cuando el catéter está inflado. La utilidad de este catéter es doble. Primero permite medir la precarga y la poscarga de las cámaras cardíacas y en segundo lugar nos permite medir el volumen minuto. Bueno, ¿cómo mide la precarga y la poscarga de las cámaras cardíacas? Obviamente, la precarga del ventrículo derecho es la presión de la aurícula derecha. Esa presión la medimos cuando colocamos en el monitor la medición del catéter en su porción proximal. La poscarga del ventrículo derecho es la presión de la arteria pulmonar, presión que medimos cuando colocamos en el monitor para medir arteria pulmonar. La precarga del ventrículo izquierdo es la presión del aurículo izquierdo. Obviamente no podemos medir esta con el catéter de Swan-Ganz. Sin embargo, cuando realizamos una presión wedge o de enclavamiento, lo que hacemos es generar, entre comillas, un vaso comunicante
entre la presión de enclavamiento, la presión del capilar pulmonar y la presión de la aurícula izquierda, que es en definitiva la precarga del ventrículo izquierdo, porque representa la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Es decir, la presión de enclavamiento nos brinda información sobre la presión del capilar pulmonar, que nos es útil para definir si el paciente está o no en edema agudo de pulmón cuando esta presión se eleva. Nos permite medir la precarga del ventrículo izquierdo a través de la presunción de la presión de la aurícula izquierda, que es la misma que la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Finalmente, la poscarga del ventrículo izquierdo simplemente la medimos tomando la presión con un manguito, como lo hacemos habitualmente en cualquier paciente internado, o con una presión TAM. El volumen minuto por termodilución se mide con el catéter de Swan-Ganz a través de la administración, a través del lumen proximal, de una cantidad conocida de líquido frío a una temperatura también conocida. Un termómetro que está ubicado en el distal permitirá a la computadora de volumen minuto dibujar la siguiente curva: más frío, más frío, más frío, menos frío, menos frío, menos frío. Simplemente la computadora traza el área bajo la curva y nos da el valor del volumen minuto. Obviamente ese volumen minuto debe ajustarse a la superficie corporal del paciente, ya que no es lo mismo un volumen minuto de 4 litros para un paciente pequeño que para un paciente muy alto y que pese muchos kilos. El objetivo del monitoreo hemodinámico y del tratamiento con expansión, diuréticos o vasopresores o vasodilatadores o cronotrópicos positivos es mantener el transporte de oxígeno adecuado. El transporte de oxígeno tiene dos determinantes. Uno es el volumen minuto y el otro es el contenido arterial de oxígeno. Volumen minuto, contenido arterial de oxígeno y un tercer elemento, que es la presión de perfusión, son los que mantienen la perfusión tisular adecuada. Si conocemos los determinantes de cada uno de estos elementos y los manejamos apropiadamente, podremos mantener a nuestro paciente con vida. El volumen minuto tiene dos determinantes, la descarga sistólica y la frecuencia cardíaca. Frecuencias cardíacas muy bajas determinarán un volumen minuto muy bajo. Sin embargo, frecuencias cardíacas muy altas, sobre todo por arriba de los 180 latidos por minuto, hacen que el tiempo de llenado diastólico se acorte y por ende el volumen minuto también puede caer, como ocurre en las taquiarritmias. La descarga sistólica tiene tres determinantes: la precarga, la poscarga y el estado contráctil. La precarga es la carga previa con la que el corazón inicia su contracción. Esto tiene que ver con la ley de Frank-Starling: a mayor longitud del sarcómero, mayor fuerza de contracción. Esto significa que a mayor presión de fin de diástole, que determine un mayor volumen de fin de diástole, mayor será la fuerza de contracción. Obviamente esto tiene un límite. Cuando la presión de fin de diástole es muy elevada, esa presión se transmite hacia la aurícula izquierda y hacia el capilar pulmonar, y es la presión hidrostática que genera el edema pulmonar. La poscarga es el otro determinante de la descarga sistólica y es la fuerza que se opone a la eyección cardíaca. La poscarga del ventrículo izquierdo está determinada por la presión arterial sistólica y la poscarga del ventrículo derecho está determinada por la presión sistólica de la arteria pulmonar. El tercer elemento de la descarga sistólica es el estado contráctil, que depende de la cantidad de masa contráctil. Obviamente esta puede deteriorarse debido a la presencia de un infarto de miocardio, y también depende del estado inotrópico, es decir, de la fuerza con que ese corazón pueda contraerse. El contenido arterial de oxígeno está determinado por la cantidad de glóbulos rojos que el paciente tiene y por la saturación. La saturación depende obviamente de la función pulmonar. Finalmente, la presión arterial tiene dos determinantes. Uno es el volumen minuto y el otro es la resistencia periférica. Cuando la resistencia periférica está muy baja, como ocurre en la sepsis o en la respuesta inflamatoria sistémica, entonces la presión puede caer y determinar una hipoperfusión tisular. ¿Cómo hacemos para tratar adecuadamente a nuestro paciente? Si le falta hemoglobina, habrá que administrar glóbulos rojos. Si la saturación es inadecuada, habrá que considerar colocar al paciente en asistencia ventilatoria mecánica. Y obviamente, mantener una capilar normal. Esto significa que el paciente no tenga edema pulmonar.
Si la precarga es muy baja, habrá que realizar expansiones, y si la precarga es muy alta, habrá que realizar diuréticos. Si la poscarga es muy elevada, tanto que determina la caída de la descarga sistólica, habrá que usar vasodilatadores, como la nitroglicerina o el nitroprusiato. Si la resistencia periférica, por el contrario, es muy baja, y esto determina una caída de la TAM, habrá que usar drogas vasoconstrictoras, ya sea puras, como la vasopresina, o drogas que tengan efecto vasoconstrictor e inotrópico, como la noradrenalina o la dopamina, para levantar las resistencias y con eso mejorar la TAM. Si la frecuencia cardíaca está muy baja, habrá que utilizar drogas cronotrópicas positivas o utilizar marcapasos. En cambio, si la frecuencia cardíaca está tan alta, por arriba de los 180 milímetros de mercurio, esto se debe a una arritmia, habrá que utilizar drogas antiarrítmicas o incluso la cardioversión eléctrica. Finalmente, y si hemos considerado todos estos elementos y decidimos que el volumen minuto está bajo porque el estado contráctil está deteriorado, aparte de solucionar el problema, si se puede, por ejemplo, si es un infarto, considerar y realizar una reperfusión adecuada, podríamos utilizar también drogas inotrópicas, como la dobutamina o como el levosimendan, o incluso la combinación de drogas que tienen efecto inotrópico y vasoactivo, como la dopamina o la noradrenalina, para mejorar el estado contráctil mediante la estimulación. Si conocemos bien todos estos elementos, mantendremos la perfusión tisular adecuada y entonces nuestro paciente tendrá una mayor chance de sobrevida. Cuando consideramos exclusivamente el elemento precarga, tenemos que pensar en la ley de Frank-Starling, que nos decía que a mayor longitud del sarcómero, mayor fuerza de contracción. Obviamente, en términos de Swan-Ganz, esto se traduce en a mayor presión wedge, mayor fuerza de contracción. Esto tiene un límite que se encuentra aproximadamente en los 18 milímetros de mercurio de presión wedge, en donde comienza a aparecer edema pulmonar. Desde el punto de vista de la fisiopatología de la hemodinamia respecto de la precarga, entonces hay estados hemodinámicos con precarga baja. Estos son fundamentalmente la hipovolemia. Cuando la hipovolemia la expandimos, mejora entonces la fuerza de contracción. Hay otros elementos que pueden considerarse como precarga baja relativa del ventrículo izquierdo, como son la disfunción del ventrículo derecho, el TEP, el taponamiento. Estos tres elementos, si bien no son propios del ventrículo izquierdo, son los que determinan la precarga del ventrículo izquierdo, en este caso, la desprecarga del ventrículo izquierdo. Considerar también que frecuencias cardíacas muy rápidas o la pérdida de la patada auricular también son un problema para la precarga del ventrículo izquierdo. Y existen casos, estados hemodinámicos, en donde la precarga está muy elevada, es decir, hay edema pulmonar. Estos son la insuficiencia cardíaca, la sobrecarga de fluidos muy marcada en pacientes que no pueden manejarlos o que tienen, por ejemplo, insuficiencia renal, y la isquemia miocárdica. En la isquemia miocárdica el corazón se pone muy rígido, requiere más presión para poder distender mejor sus fibras, se eleva la presión de fin de diástole y entonces genera edema pulmonar. Hablando específicamente de la poscarga, el incremento marcado de la presión arterial sistólica va a determinar una poscarga tan elevada del ventrículo izquierdo que éste reducirá su descarga sistólica. Hay que tener en cuenta que el elemento poscarga afecta en forma diferente al ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Podemos ver en esta figura cómo un incremento de la poscarga del ventrículo izquierdo lo afecta, pero no lo afecta en forma tan marcada como si afecta la poscarga al ventrículo derecho. Es decir, la hipertensión arterial sistólica especialmente va a afectar a un ventrículo izquierdo que está deteriorado. Sin embargo, el ventrículo derecho, cuando le sube mucho su poscarga, lo que ocurre, por ejemplo, en una embolia pulmonar que tapona el lecho capilar pulmonar y el ventrículo derecho tiene que hacer mucha fuerza para poder pasar la sangre de derecha a izquierda, va a caer marcadamente la eyección del ventrículo derecho.
Es por eso que las embolias de pulmón no se mueren por un problema de oxigenación, sino que se mueren por una falla del ventrículo derecho. Finalmente, y refiriéndonos al estado contráctil, la mejor forma de perder estado contráctil es perder masa contráctil, como ocurre en el infarto de miocardio, en las miocarditis y en las miocardiopatías. Pero también puede perderse, o nosotros podemos modificar el estado inotrópico del paciente. Esto se hace mediante la administración de inotrópicos, o por el mismo sistema simpático de un paciente, por ejemplo, que se despierta de una sedación cuando está en ARM o se despierta de una asistencia, el mismo simpático propio va a activar y va a mejorar el estado inotrópico cardíaco, o podemos perder estado inotrópico cuando hay intoxicación por beta bloqueantes, por bloqueantes cálcicos, cuando hay depresión por sepsis o por ejemplo cuando hay daños por quimioterápicos. La finalidad de mantener una precarga y una poscarga y un estado contráctil adecuado es mantener una descarga sistólica adecuada, que junto a una frecuencia cardíaca adecuada determinarán un volumen minuto adecuado, que, ajustado por superficie corporal, mantendrá un índice cardíaco adecuado. Un índice cardíaco de más de 2,2 garantizará una mayor sobrevida hospitalaria, mientras que un índice cardíaco por debajo de 2,2 incrementará marcadamente la posibilidad de muerte del paciente. La vida normal transcurre en este cuadrante, en donde el índice cardíaco es mayor a 2,2, garantizando una perfusión tisular adecuada, y la presión wedge o la presión de trasudación pulmonar es menor a 18 milímetros de mercurio. Por arriba de esto hay edema pulmonar, por abajo de esto hay hipoperfusión por caída del índice cardíaco. Es decir, que la presión wedge o de enclavamiento trae dos mensajes. El primero, cuál es la precarga del ventrículo izquierdo. Y el segundo mensaje es la presión, en donde habrá trasudación pulmonar y edema de pulmón. No siempre será necesario un catéter de Swan-Ganz para establecer si el volumen minuto o el índice cardíaco de nuestro paciente es adecuado o está bajo. Nos sirven también parámetros de la clínica. Cuando el índice cardíaco está por arriba de 2,2, habitualmente la presión arterial del paciente es normal, su piel está normal, el paciente orina, el sensorio está normal. En cambio, cuando el índice cardíaco cae por debajo de 2,2, el paciente estará hipotenso, su piel estará fría y sudorosa, tendrá livideces, habrá oliguria, habrá deterioro del sensorio y fundamentalmente habrá alteraciones metabólicas como la acidosis metabólica con elevación del ácido láctico. La clínica también nos puede ayudar a determinar cuál es la presión wedge. Cuando la presión wedge está por debajo de los 18 milímetros de mercurio, la respiración del paciente será normal, no habrá rales, la oximetría será normal y la placa de tórax será normal. Sin embargo, cuando aparece el edema agudo de pulmón, es decir, la wedge se eleva por arriba de los 18 milímetros de mercurio, el paciente presentará disnea, ortopnea, crepitantes, hipoxemia. La placa estará congestiva y en los cuadros más graves incluso presentará una expectoración asalmonada. Así que, ya sea con el Swan-Ganz como por estos elementos clínicos, podremos determinar si el paciente se encuentra en un estado normal, si el paciente se encuentra en un estado de hipovolemia, si el paciente se encuentra en un estado de hipervolemia, o si el paciente se encuentra en un estado de shock cardiogénico. Fíjense que para llegar a este cuadrante necesitamos necesariamente reducir el estado contráctil del paciente. Cada uno de estos cuadrantes tiene su tratamiento. Aquellos pacientes que se encuentran en el cuadrante de la hipovolemia, habrá que utilizar la expansión para traerlos al cuadrante normal. Si la hipovolemia es relativa en relación continente-contenido, como ocurre en las vasodilataciones severas generadas en la sepsis o en la falla orgánica múltiple cuando hay respuesta inflamatoria sistémica, quizá con la expansión no alcance y haya que usar entonces vasopresores.
Si el paciente se encuentra en hipervolemia, es decir, UECH elevada, edemas, y esto se debe ya sea a una sobrecarga hídrica o a una poscarga muy elevada que ha generado isquemia miocárdica, entonces habrá que usar diuréticos y vasodilatadores para volver al cuadrante normal. Si el paciente se encuentra en un cuadrante de shock cardiogénico, esto es porque su estado inotrópico, su estado contráctil ha sido reducido, por ejemplo por un infarto de miocardio o por una disfunción miocárdica por sepsis, entonces tendremos que usar inoconstrictores para poder volver al paciente a los cuadrantes de la normalidad. Primero elevando su presión arterial y su índice cardíaco y luego con diuréticos y vasodilatadores para volver al cuadrante de la normalidad. Es decir, que ante el paciente hemodinámicamente descompensado, lo primero que tenemos que hacer es determinar si la vía aérea está permeable. Lo segundo es mantener una ventilación y oxigenación adecuada por el otro determinante del transporte de oxígeno, que es el contenido real de oxígeno. Y finalmente, dedicarnos a la circulación. Mantener una presión arterial adecuada. ¿Cómo lo evaluamos? Simplemente con un tensiómetro. Mantener una perfusión periférica adecuada. Bueno, ¿cómo lo evaluamos? Inicialmente con nuestras manos. Si el paciente está frío, sudoroso, tiene livideces. La congestión pulmonar podemos evaluarla mediante el estetoscopio. Si el paciente tiene rales congestivos, entonces la UECH estará elevada y nos indicará esto congestión pulmonar. El otro elemento a evaluar son las yugulares. Simplemente utilizando nuestros ojos, si vemos que las yugulares están muy ingurgitadas, eso puede deberse a una hipervolemia, pero también puede deberse a una disfunción de ventrículo derecho por embolia de pulmón o por infarto, o también puede deberse a un taponamiento cardíaco. Luego de esto, y de determinar si el paciente se encuentra con hipovolemia, shock cardiogénico o hipervolemia, podemos utilizar el resto de los elementos complementarios como la placa de tórax, el ecocardiograma y el catéter de Swan-Ganz como para poder ajustar el tratamiento de nuestro paciente. ¿Cómo utilizar entonces las drogas inotrópicas, vasoactivas y los diuréticos? Bueno, veamos un poco esta rueda virtuosa del paciente hipercrítico. Lo primero que tenemos que hacer es mantener la presión arterial del paciente normal. Para eso utilizaremos expansión si el paciente se encuentra en un cuadrante de la hipovolemia, o habrá que usar vasopresores si la causa de la presión arterial baja es la vasodilatación marcada. Lograda una presión arterial adecuada, nos dedicaremos a ver si el índice cardíaco es adecuado. Si el índice cardíaco está bajo porque el paciente está hipovolémico, habrá que expandirlo. Si el índice cardíaco está bajo porque el estado contráctil del paciente está bajo, podremos estimularlo con inotrópicos. Y si el índice cardíaco está bajo porque la poscarga del ventrículo izquierdo está muy elevada, tendremos que utilizar vasodilatadores. Obviamente en este último caso será la presión arterial sistémica la que está muy elevada. Una vez conseguido un índice cardíaco adecuado, nos dedicaremos al tercer punto, que es reducir la congestión pulmonar. Si la congestión pulmonar está presente debido a que el corazón está fallando porque tiene un problema con su contractilidad, ya sea por pérdida de masa miocárdica o de estado inotrópico, entonces podremos estimular el corazón con drogas inotrópicas. En cambio, si la congestión pulmonar se ha producido porque el ventrículo falla debido a una poscarga muy elevada, podemos utilizar vasodilatadores de poscarga como la nitroglicerina o el nitroprusiato para poder bajar la poscarga y que la eyección mejore, reduciendo entonces la congestión pulmonar. Finalmente, si la congestión pulmonar está elevada debido a que hay una sobrecarga hídrica marcada o el paciente no se puede desembarazar de líquido, como ocurre en la insuficiencia renal, entonces tendremos que utilizar diuréticos o en su defecto diálisis. Lograda una presión arterial adecuada, un índice cardíaco adecuado y habiendo reducido la congestión pulmonar, lo tercero que tenemos que hacer es intentar retirar el soporte. Obviamente hay que corregir todos los gatillos, revascularizar al paciente con infarto, corregir la arritmia, corregir la infección y poco a poco hay que ir reduciendo el soporte, siempre cuidando
con un monitoreo tisular adecuado, cómo ir realizando los destetes, ¿sí?, de los elementos que hemos colocado. Y si no da resultado, habrá que pensar en una asistencia más potente, como puede ser una asistencia ventricular. Para concluir, podemos decir que el catéter de Swan-Ganz nos sirve para conocer la precarga, la poscarga y cómo está la contractilidad del corazón en nuestro paciente crítico, pero también que estos elementos los podemos determinar mediante la clínica. Será importante hacer con estos elementos un uso racional de los inotrópicos, de los vasoactivos, de la expansión o de los diuréticos, siempre pensando en términos fisiopatológicos en todos los determinantes del transporte de oxígeno: el volumen minuto, frecuencia cardíaca, descarga sistólica, precarga, poscarga y estado contráctil. ¿Cómo está cada uno de estos elementos y cómo podemos mejorarlos? Contenido arterial de oxígeno, si el paciente no está anémico, si el paciente está ventilado adecuadamente. ¿Y cómo está la presión arterial? La presión arterial, que depende del volumen minuto y de las resistencias periféricas. La presión arterial está baja porque le falta volumen minuto o porque las resistencias periféricas están muy caídas. Bueno, resolviendo todo esto y pensando fisiopatológicamente, y si es posible con la ayuda del catéter de Swan-Ganz, podemos garantizar en nuestro paciente una perfusión tisular adecuada. Muchas gracias.